Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros sin miedo al deber. Hermanos, estamos aquí reunidos gracias al Señor en este nuevo programa de Despertando Valientes y le doy gracias primero al Señor por habernos convocado. Sé que para nosotros es hermoso poder compartir en este día una palabra que el Señor nos ha entregado. Me gozo porque está mi hermano Guillermo, mi hermano Eri en este día conmigo, y sé que este es un tema que ha sido de bendición para nuestras vidas y Amén. Solo quiero darle gracias al Señor. Pues así que en este día, mi nombre es Juan Carlos, para aquellos hermanos que no me conocen. Y bueno, voy a dejar con ustedes a mi hermano Guillermo para que los pueda saludar también. Hola mis hermanos, honrado una vez más por estar acá en esta convocatoria que el Señor nos tiene acá. Espero que en este día Dios le hable a través de nuestras bocas. Aquí estamos dispuestos, siendo obedientes al Señor, para que todos mis hermanos y todos los que nos puedan ver sean bendecidos. Amén. Hermano Eric, también puedes saludar ahí a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando. Hola, espero que estén bien. Bueno, como ya dijo el hermano Juan Carlos y el hermano Guillermo, estamos aquí dispuestos y en obediencia a lo que Dios ha pedido, y que ojalá que el tema que nosotros vamos a tratar sea de mucha bendición para ustedes como fue para nosotros, porque igual nos dimos cuenta de varios detalles al ir trabajando este tema. Amén. Sí, la verdad es que es un tema que el Señor nos puso, Él nos hizo llegar a acuerdo. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar, vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Guillermo que pueda orar en este día, para que sea el Señor que nos dirija, para que nuestras hermanas y nuestros hermanos que están escuchando, también ellos puedan ser tocados por el Espíritu Santo en este día, y tal como nosotros el Señor nos impartió, ellos también puedan ser llenados. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, aquí estamos, Señor, reunidos tus hijos, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor, y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora esté guiándonos, Señor, en toda palabra, Señor, que salga de nuestra boca, Señor, y también oramos, Señor, por aquellos que están escuchándonos en esta hora, Señor, para que tú prepares, Señor, y dispongan su corazón, Señor, para recibir, Señor, lo que tú quieres hablarles, Señor, palabra, Señor, palabra de vida, Señor. Oramos en esta hora, Señor, para que tú nos cubras, nos guardes, Señor, de toda palabra, Señor, que pueda salir de nuestra boca, Señor, que sea tu palabra, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu santo nombre y te damos las gracias en esta hora. Amén. 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 Bueno, mis hermanas y mis hermanos, en este día el tema que el Señor nos dio se llama tiempo de morir y de traer frutos. Amén. Así que vamos a hacer una introducción al tema primeramente, y voy a leerle lo que escribí. Dice: Jesús durante su ministerio hizo muchos milagros, sanaba a los enfermos, libertaba, ¿cierto?, a los cautivos, había multiplicación y sobre todo llevaba al alma al arrepentimiento. Pero después que él entregó su vida, ¿cierto?, por nosotros ahí en la cruz, porque dice la palabra que a él no le quitaron su vida, sino que la palabra dice: yo puse mi vida de sacrificio. Dice que él entregó su vida por nosotros. Y después que eso pasó, si bien nuestro Señor Jesucristo hasta ahí ya era conocido, el otro día lo comentábamos con los hermanos, el Señor ya era conocido por todo Israel, porque era el profeta, era quien hacía milagros, era un varón de Dios, ¿cierto? Ponía la mano sobre los enfermos y eran sanados, libertaba a los endemoniados, estaba ahí, ponía la mano sobre los ciegos, ¿cierto? Y recobraban la vista. Entonces ya era un varón que era reconocido.
Pero veíamos que el Señor, aún ahí, en todo Él fue obediente, en todo Él se humilló, ¿cierto? Vino a este mundo como hombre, pero vino a hacer la voluntad del Señor y no la de Él. Entonces ahí, Él en un momento, él entrega su vida, Él entrega su vida en la cruz, ¿cierto? Y derrama hasta la última gota de sangre por nosotros. Y a lo mejor hubiésemos podido ver que eso hubiese quedado solamente hasta ahí, que fue un hermoso ministerio, ¿cierto? Que alcanzó solo a los de Israel y a lo mejor a algunos de los alrededores. Pero cuando Él entrega su vida, en una palabra dice que nos convenía que Él se fuera, que Él partiera, porque vendría otro que era el Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo glorioso, hermanos, cuando Él se va, cuando Él le entrega su vida, viene el Espíritu Santo y hasta el día de hoy sigue cosechando fruto. Cada día son miles, son cientos los que se convierten al Señor. Entonces ahí puede ver que cuando Él muere, da mucho más fruto de los que ya estaba dando. Entonces, vamos a leer la palabra, ¿cierto? Vamos a leer para que ya iniciemos. Vamos a leer la palabra que está en Lucas 22, del 39 al 44. Y voy a leer en el nombre de nuestro Señor. Dice, y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció, dice, un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Acá, como nos muestra su palabra, ¿cierto? El Señor tuvo que tomar una decisión de querer hacer su voluntad, pero Él escogió hacer la voluntad del Padre, aún sabiendo que Él tenía que morir. Ahí uno puede ver en esa hermosa palabra que no fue fácil, ¿cierto? Porque el Señor, aún para Él, fue muy difícil, porque llegó a un punto, dice que sus gotas, su sudor era como gotas de sangre. Imagínese usted, hermano, hermana, que está ahí escuchando, un tiempo duro, un tiempo de aflicción, un tiempo donde Él a lo mejor podía haber conservado su vida y haber hecho su voluntad, pero Él decidió entregar su vida por usted y por mí. Y aún ahí dijo, si te es posible, le dice, ¿cierto?, al Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Él se rindió a la voluntad, y el tema de hoy va a tratar de eso, de si realmente nosotros estamos dando fruto, si realmente nosotros nos hemos rendido, porque si nosotros no nos hemos rendido en este tiempo, si nosotros estamos ahí con cosas que están ahí tomadas solamente y no hemos hecho la voluntad del Señor, no vamos a traer fruto. Por eso aún el Señor nos muestra que es necesario morir. Así que bueno, sin más introducción, vamos a empezar con mi hermano Eric. Hermano Eric, aquí buenos días, buenas tardes, no sé, a la hora que nuestros hermanos nos vayan a escuchar. Así que, hermano Eric, cuando recién llegamos al Señor, el Señor nos saca de la condición en que estamos y nos da una nueva vida. Solo Él nos pide creer en su palabra, o sea, tener fe y ponerla en práctica, ser obediente. ¿Cómo cree usted que esto impacta en la vida de un cristiano y cómo ha sido el camino de fe y obediencia en nuestros primeros años? A lo que hago referencia, mi hermano, yo no sé, usted lleva 3, 4 años con nosotros, ha sido un camino. Mi hermano Guillermo ya lleva muchos más años, yo también. Yo, bueno, por la gracia del Señor llevo 14 años aquí en la presencia del Señor, ahí con altos, bajos, pero el Señor siempre nos levanta y
y ha sido un camino de obediencia. Entonces también me gustaría saber, hermano Eric, ¿cómo ha sido para usted este tiempo? ¿Qué significa para usted la fe? ¿Qué significa para usted la obediencia? Bueno, la verdad que ahí cuando estaba leyendo lo que Jesús tuvo que sufrir y lo obediente que fue, me hace recordar que, bueno, cuando uno generalmente llega a la iglesia, no llega muchas veces con mucha fe o con mucha obediencia, sino llega porque tiene problemas y quiere buscar el consuelo o alguna forma de que sus problemas vayan mejorando. Y la verdad que a medida que uno va viendo que estar en comunión con Dios es bueno para uno porque le trae paz, le trae tranquilidad, como que en forma automática uno empieza a darse cuenta que es bueno seguir a Dios, seguir su camino. Entonces empieza a practicar de a poco la obediencia, porque ser obediente igual es una palabra súper grande, como conversábamos el otro día con el hermano Juan Carlos, que tiene muchos subniveles dentro de eso. Puede ser negarse a la carne, negarse a algunos placeres, o soltar algunas cosas. Entonces, en el tiempo que yo he estado, me he esforzado la gracia y a veces he ganado batallas, a veces he perdido, pero me he dado cuenta que ser obediente tiene sus ventajas. Dios responde a la obediencia. Cuando uno es obediente a Dios, Dios abre puertas por otro lado, porque a veces Dios le pide a uno en obediencia que deje algo, pero a su vez le da otra cosa por otro lado, que llena eso que usted acaba de dejar. Entonces, me doy cuenta que el premio de ser obediente es mejor al dejar las cosas que Dios le va pidiendo, que no es fácil, claramente no es fácil, porque nosotros somos carne, entonces significa tomar una decisión y dejar las cosas que antes de conocer a Dios a uno le gustaban. Entonces uno tiene que luchar con esa batalla, y bueno, ahí el hermano Guillermo va a profundizar más para no quitarle el tema a él. Y lo otro que también me daba cuenta que es importante la fe. Y muchas veces, por lo que me daba cuenta viendo la vida de Jesús, a veces ni siquiera dentro de su mismo pueblo Jesús encontró tanta fe como en gente de afuera. Me hacía reflexionar en eso. Y me traía ahí a la memoria cuando Jesús sana al siervo del centurión. Ustedes sí se acuerdan de esa parte de la Biblia, porque ahí dice, yo más o menos aquí algo anoté, y dice que el centurión reconoció, no siendo cristiano, reconoció a Jesús como el Mesías. Y tanto así que él ni siquiera se consideraba digno para recibir a Jesús, pero él tenía claro, digamos, o su fe natural como hombre, de que bastaba con que Jesús dijera que esta persona se sanara y era sano. De hecho, la escritura así lo dice, que él le dijo, o sea, ni siquiera necesito que tú vengas a mi casa, basta con que tú le digas a quien le envié yo que mi siervo se sana. Y ahí podemos ver que que Jesús igual quedó maravillado. Y a su vez también los tiró como la oreja a los cristianos, porque dijo que a veces ni siquiera dentro de su propia iglesia encuentra tanta fe como en las personas que están afuera. Y cuando nosotros deberíamos ser los primeros en tener esa fe, en confiar en que Dios es bueno y que Él puede hacer todo lo que nosotros necesitemos. Y eso me hacía reflexionar Dios, porque que nosotros, digamos, no sé si será que como nosotros hemos tenido un cambio tecnológico, hemos estado más digamos, alejados del momento cuando Dios vino a la tierra, Jesús vino a la tierra, que nosotros lo olvidamos de la fe, y empezamos a confiar más en las cosas que hemos tenido nosotros como personas. Y a veces dudamos de la fe. Y a mí me hacía sentir un ejemplo muy, muy cotidiano que a veces uno no se da cuenta. Yo les voy a comentar que hace muy poco con mi hijo fuimos a la playa a dar una vuelta. Y yo a veces tengo la oportunidad de conversar de Dios con él y hablar algunas cosas. Entonces fuimos ahí a la playa, estábamos paseando y nos llegó la hora del almuerzo. Entonces fuimos a donde el restaurante que generalmente siempre nosotros almorzábamos ahí en la playa. Lo primero que nos encontramos, porque ahora es la moda, pase movilidad, ese típico cosa para poder entrar al restaurante y todo lo demás.
chuta, así que fuimos a otro, y en todo estaba el típico pase de movilidad. Entonces en ese momento yo miro a mi hijo y le digo, pucha hijo, vamos a tener que conformarlos con tomar una bebida nomás y alguna galletita, pues después cuando lleguemos a Talca comeremos algo. Y ahí él me mira pues, y me dice, pero papá, si Dios es bueno, no los va a dejar sin comer. Vamos al restaurante que comemos siempre y y entremos. Y yo ahí me quebranté en ese momento y aún así dudé, porque hay que ser honesto, dudé. Pero como él me lo dijo con tanta fe, que dije, bueno, será así, pues si mi hijo me está diciendo, es así. Porque algo me hizo sentir que Dios estaba hablando a través de él. Y entramos ahí al restaurante, y ya dije, bueno, lo primero, gracias a Dios, no había control. Lo único que hicimos, tomar temperatura, los sentamos y los llevó la niña a preguntar qué es lo que queríamos comer. Y ahí me pude dar cuenta, porque por eso que Dios siempre habla de que uno tiene que ser como niño, porque los niños tienen la capacidad de creer en cosas que nosotros quizás que cuando a medida que vamos creciendo, los vamos transformando con paradigmas que quedamos muy como cerrados. Entonces perdemos esa capacidad que tienen los niños de creer en esas cosas. Eso, hermano. Amén, amén. Gracias, hermano Eric, por el ejemplo. La verdad, hermanos, que no habíamos conversado el ejemplo y el testimonio que nuestro hermano Eric iba a contar en esta hora, y yo le doy gracias al Señor por eso, porque como a través de su hijo, ¿cierto? Muchas veces dice que el Señor a veces ocupa hasta una piedra, ¿cierto? O lo que sea para hablarnos, ¿no? Y para decirnos, despierta, cree que yo lo puedo hacer, ¿no? Y como decía él, Dios es bueno, y la verdad es que siempre el Señor es bueno. Y también, bueno, recordaba lo que usted estaba diciendo también del centurión, y cómo él decía, yo soy hombre puesto bajo autoridad, dice la palabra. Y él reconocía que en Jesús había una autoridad también, po, y que todo lo que él dijera se iba a sujetar a él, po. Entonces por eso él creyó y no dudó que lo que Jesús dijera se iba a hacer, po. Y como usted dice, una fe que muchas veces nosotros no la tenemos, po. Y nos pasa, y aún uno puede empezar a hablar de la Biblia, pero también muchas veces traigámoslo aquí más cerca, po, hermano. Porque cuando llegan personas nuevas a la iglesia, llegan personas enfermas, personas que a lo mejor pueden tener cáncer o cualquier enfermedad, y se suelta una palabra de arriba y para ellos lo creen con todo su corazón y son sanados al instante. Y muchas veces nosotros llevamos años en la iglesia obedeciendo a lo mejor religiosamente, no sé, pero el Señor le responde de forma inmediata. Y uno queda maravillado y uno puede decir, pucha, yo llevo tanto tiempo, el Señor no me ha respondido. Pero ahí uno queda maravillado con las personas nuevas, con las personas que están recién llegando, y en este día, mis hermanos que ustedes nos están escuchando, en este día el Señor quiere despertarnos a la fe, despertarnos a creer, hacer un tiempo nuevo, un tiempo de obediencia, un tiempo de cumplir su palabra, un tiempo de querer más de Él. Así que bueno, le doy gracias, hermano Eric, por el testimonio, gracias por lo que el Señor está haciendo con usted. Hemos visto cómo usted en este tiempo, bueno, no es para exaltarnos, sino que para exaltar el nombre del Señor en su vida, cómo el Señor lo ha respaldado cada vez que usted ha tenido una palabra, cuando usted ha obedecido, el Señor lo ha respaldado, como muchas veces cuando vamos a trabajar los días sábados, a veces deja de ir a trabajar por estar con nosotros, y a lo mejor no todos lo saben, pero eso el Señor lo ve, como decía el otro día la pastora, el Señor lo ve. Dígame, hermano Eric. Sí, eso también quería dar otro testimonio en relación a eso mismo, porque, bueno, fuera también que a veces me han pedido trabajar en forma laboral, también por situaciones personales a mí me toca ver a mi hijo los fines de semana, y a veces por ir a aportar a la iglesia y con mi fuerza física he dejado de poder ver a mi hijo. Y al principio, claro, fue fuerte cuando de alguna forma me pidieron eso, porque me costó. Pero cuando ya entendí que había que ser obediente y que Dios iba a cubrir esa área, fue efectivamente así. Si bien es cierto, hay fines de semana que no lo he podido ver, pero Dios abre que días de la semana que no tenía que verlo, lo he podido ver. Entonces,
yo puedo dar, digamos, testimonio de que si uno es obediente a Dios, efectivamente se abren otras puertas, que cuesta a veces porque le pide cosas que para uno son valiosas, pero se puede con esfuerzo y con confianza y teniendo fe que Dios siempre va a querer algo para bien de uno, pues, no para mal. Eso, hermano. Amén. Amén, así es, hermano Eric. Qué hermoso, no sabía eso, pero qué hermoso como el Señor le ha dado otros tiempos, ¿cierto? Con su Hijo, y es un tiempo hermoso que el Señor solamente da, porque ve cuando uno entrega, y además su palabra, no sé si el hermano Guillermo la va a leer después, pero dice, el que no deja padre, madre, hijo por mí, dice, no es digno de mí, po. Y cuando uno deja cosas por el Señor ciertamente añade. Así que bueno, le damos gracias al Señor y nos vamos en esta hora también con nuestro hermano Guillermo, que está ahí. Hermano Guillermo, bendición. Quiero aquí, bueno, hacerle una pregunta, porque usted va a abordar otras áreas. Primero abordamos la fe, ¿cierto? La obediencia con nuestro hermano Eric, pero es porque vamos a ir hilando un tema y mis hermanos, y después van a ver el resultado al final, cómo el Señor nos lleva de a poco a lo que Él quiere, a su propósito. Así que, hermano Guillermo, ¿cuánto nos cuesta a nosotros morir a los deseos de nuestra carne? ¿Y por qué muchas veces no estamos dando fruto? ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué no estamos haciendo cosas mayores si nos resistimos a entregar cosas, nos resistimos a morir a nuestra carne? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Bueno, hermano, es difícil dejar cosas, hermano. Ese es el punto, que nos cuesta dejar el mundo, porque el mundo es carne, todo es carne, todo lo llevamos a la carne, ¿cierto? Entonces nos cuesta mucho soltarnos de las cosas que hay en el mundo. Y sobre todo, bueno, yo llegué ya muy adulto al Señor, a conocer al Señor, a pesar que yo conocía a Dios, sabía que existía un Dios, pero no se me había revelado a mi vida. Pero ahora cuando el Señor se revela a nuestras vidas, ahí el Señor quiere cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de movernos en este mundo que, como dice el Señor, porque nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y bueno, y el diablo siempre se encarga de ponernos tropiezos. Siempre el diablo se encarga de que nosotros nos pone tentaciones, porque el diablo ya nos conoce. Quizás nos conoce más que nosotros mismos, hermano, porque el diablo conoce nuestras debilidades. Así como el Señor también conoce nuestras debilidades, el diablo también conoce nuestras debilidades, y ahí el diablo empieza a ataca a las áreas donde nosotros alimentábamos más cuando estábamos en el mundo. Entonces ese es el punto, hermano, que cuesta mucho morir y dejar este mundo, pero ahí Dios viene a nosotros y viene a pelear por nosotros, viene a pelear nuestras batallas. Y ahí es donde el punto principal, hermano, que nosotros de repente no dejamos que Dios nos trate, no dejamos que Dios trate nuestra carne. Entonces ahí entramos en el tema, hermano Eric, de la desobediencia, ¿cierto? Y Dios nos pide que seamos obedientes. Entonces cuando nosotros empezamos en el Señor, empezamos a conocer un poco de su palabra, y Dios nos empieza a demandar cosas, y ahí es donde está la batalla, que es donde nosotros tenemos que vencer, hacer lo que nos corresponde hacer, y Dios prácticamente hace todo lo demás, ¿cierto? Entregarnos en cuerpo y alma a la voluntad del Señor y ser obediente 100% a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces muchas veces no nos negamos a nosotros mismos. Pasa que Dios nos pide que dejemos padre y madre, como usted recién decía, y muchas veces, como estamos tan ligados de nuestro nacimiento, estamos ligados a nuestra familia, y
Y es difícil, pues, hermano, tomar la decisión, pues, pero que el Señor nos ayude, pues, y Dios ayuda a vencer, porque Dios muestra cuando nosotros estamos muy atados al mundo, pues. Y más el diablo se encarga de nosotros tenernos ahí y que no salgamos, porque muchos van y vuelven, yo también me incluyo, pues. De repente andamos como como siempre en la pastora nos dice, pues estamos con un pie en el mundo y el otro en el reino. Entonces Dios no quiere eso, pues Dios no quiere que nosotros seamos, en el fondo podemos ser tibios, por hermano. Como dice el Señor en su palabra, que los tibios los vomitará, dice. Entonces es complicado, hermano, pero con el Señor todas las cosas pueden ser, pues. Yo aquí les tengo una palabra, hermano, que Dios me la entregó. Esta palabra el Señor me la entregó en oración. En oración me la entregó esta palabra para el tema. Entonces, en Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Mucho fruto, dice. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Entonces aquí el Señor nos habla de estas cosas, pues, de morir a la carne, morir a nuestro yo. De esa manera nosotros ya después, estando muertos, ya nosotros no podemos hacer nada, porque algo muerto que no puede moverse, no puede hacer nada, po. Entonces ahí el Señor viene a obrar y a poner cosas nuevas en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa es la manera que Dios trabaja con nosotros, porque primero que nosotros tenemos que entregarnos a la voluntad del Señor, y ahí el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, po. De otra manera, porque Dios no se mete en nuestra vida si nosotros no nos entregamos al 100%. Entonces, yo escribía también algunas cosas aquí. Mis hermanos dice... Mientras lo busca, hermano Guillermo, quería, búscalo nomás. Mientras lo busca, quería acotar solo una cosa que usted decía, que como dice la palabra, de cierto os digo, que si el grano de tierra no cae y muere, ¿cierto? No va a llevar fruto, pues. Sí. Y eso es verdad, pues. Como usted dice, una persona muerta está entregada, el cuerpo está entregado a la voluntad de lo que se haga con él, pues. Pero como muchas veces no morimos, muchas veces seguimos peleando con esta carne, muchas veces nos angustiamos, ¿cierto? Muchas veces nos llenamos por querer alcanzar algunas cosas, nos llenamos de temores, de angustia, ¿cierto? De insatisfacción en nuestro corazón, pues. Y no se las entregamos al Señor, porque cuando no se las entregamos estamos ahí peleando, creyendo que nuestra voluntad es mejor, pues. Entonces no morimos y seguimos rasguñando, seguimos ahí peleando y nada pasa, pues seguimos en el mismo lugar, pues. Por eso es necesario morir para que el Señor pueda hacer. Continúa, hermano Guillermo. Sí, bueno, otra palabra que Dios ponía en mi corazón también en oración, y que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice más, eso es lo que me llama, más buscad primeramente el reino de Dios. Entonces Dios me entregaba esta palabra, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar al Señor, y el Señor va a hacer la obra en nosotros, po. Y las cosas, de repente nos afanamos haciendo otras cosas, como escuchaba creo que en el discipulado nos hablaba de esto, que tenemos que buscar primero las cosas del Señor, po. Y ahí el Señor va, o en el culto también nos hablaba de eso, po. Yo últimamente nos he estado hablando en varias ocasiones de esto mismo, porque nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, dice, también anoté acá, dice, nuestros antepasados se entregaron a la voluntad de Dios, fueron obedientes, murieron a la carne y buscaron al Señor,
pusieron al Señor primero y el Señor les añadió abundantemente. ¿A qué me refiero antepasado, hermano? Yo me refiero a Abraham, ¿cierto? Y a todos los que conocemos, al mismo apóstol Pablo y a todos los que después los discípulos que trabajaron en la obra. Y en el Antiguo Testamento también habla de muchos personajes o personas que se entregaron a la voluntad del Señor, y el Señor añadía ahí todo lo que uno necesitaba, ¿cierto? Como Job también, como David. Entonces Dios iba añadiendo todas estas cosas. Entonces yo veo que Dios sí responde al llamado, y dice que nosotros solamente tenemos que ser obedientes y buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y los demás son añadiduras, y eso es morir a nuestro yo, eso es morir a nuestra carne para que Dios empiece a orar en nuestras vidas, y ser de bendición, y se cumplan los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y hermano, yo también anoté algunas cosas que Dios ponía en el corazón aquí, y dice: hermanos, somos los escogidos en este tiempo, busquemos al Señor nuestro mientras pueda ser hallado. Dios me ponía esta palabra también, ¿cierto? Y Él pondrá sueños y propósitos en nuestras vidas, ¿cierto? Morir cada día cargando nuestra cruz y mostrando a Cristo en nuestras vidas para alcanzar a muchos. Sí, en el fondo el propósito es eso, ¿cierto? Alcanzarnos a nosotros y alcanzar a otras personas también, ¿cierto? Dice, y Dios me hacía poner estas preguntas, hermano, que también las quiero leer acá, para que Dios nos está preguntando en esta hora. Dice: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Dios me hacía estas preguntas y me hacía que las escribiera. ¿Conocemos sus propósitos que tiene para nosotros? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por su causa? Dios me hacía estas preguntas, porque cuando se pone un poco difícil, nosotros como que queremos dejar al Señor, como que no, está difícil, todo eso, pero volvemos a la palabra que dice: buscar primeramente. Cuando uno busca a Dios en oración, en su palabra, Dios viene a fortalecernos y a guiarnos, a decirnos que esa es la fórmula correcta, que es buscar al Señor, para que, dice, orar sin cesar para que no entre en tentación. Entonces el diablo siempre va a estar tentándonos, pero el Dios siempre nos da la salida. Entonces yo veo que la decisión está en nosotros, hermano, y Dios respalda nuestra decisión. Amén. Amén. Gracias, hermano Guillermo. Gracias, porque, bueno, vemos cómo el morir no es tan fácil como creemos, porque a veces, como nos cuesta morir, viene dolor, viene angustia, como decía hace un rato. Tenemos que cortar muchas veces lazos familiares o cosas que no están bien. Yo me acuerdo que al inicio, cuando llegué, algo que tuve que cortar era con mi familia. Mis padres son de Parral, mi hermano. Yo era algo que iba casi como unas 2 veces al mes, siempre iba a ver a mi papá. Ahora voy mucho menos que eso, porque tuve que ir cortando por causa de seguir al Señor. Y he visto cómo el Señor me ha añadido, cómo el Señor me ha añadido familia, me ha dado hijos. He visto que el Señor ha sido bueno, pero muchas veces el morir es doloroso, muchas veces nos llena de temores, pero lo mejor, hermanos, que podemos hacer cuando nosotros presentamos situaciones delante del Señor, situaciones que están inconclusas, hermano Guillermo, situaciones que están ahí y que nos cuesta, ¿cierto? Situaciones que por una u otra razón el Señor no ha querido muchas veces decirnos no, porque también el Señor es soberano. Yo lo he visto en mi vida, el Señor muchas veces me ha dicho no,
y Él no, pues el Señor es soberano. Y eso también debemos aprender a confiar en que el Señor es soberano, que el Señor es bueno y que lo que Él hace siempre será de provecho para nosotros. Hermano Guillermo, cuénteme. Sí, hermano, hay otra palabra que está en Mateo 10, 37, 39. Dice, el que ama a padre, y referente a lo que estaba usted hablando, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí, dice. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Son palabras fuertes, pero Dios las dice, porque nosotros no somos dignos. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces también nos llama a que nosotros tenemos que tomar la cruz. Amén. ¿Y cuál cree usted que es esa cruz que nosotros debemos tomar? Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa mía, la hallará. Amén. ¿Cuál cree usted que es esa cruz que nosotros debemos tomar muchas veces y seguir por amor al Señor? Es morir a la carne, hermano. Así es morir a la carne. Es morir a la carne, es morir y dejar nuestros sueños de lado, dejar nuestra manera de vivir, entrar en los propósitos del Señor y no en mis propósitos. Eso es. Amén. Amén, exacto, hermano Guillermo. El tomar esa cruz muchas veces son situaciones inconclusas, situaciones que cargamos con dolor, pero cuando las llevamos al Señor, tomamos esa cruz, le seguimos, ciertamente el Señor trae consuelo para nuestra vida, consuelo para nuestra alma. Él va curando, ¿cierto?, cada herida y después Él va añadiendo, porque dice su palabra que los pensamientos de Él para con nosotros son buenos. Así que si muchas veces el Señor no quiere que vayamos por un camino, es porque el Señor tiene caminos mejores. Amén. Hermano Eric, antes que sé que está ahí, así que, bueno, dice, ¿por qué? Si el Señor nos dijo que cosas mayores haríamos, hoy en nuestras vidas no las vemos. ¿Por qué cree usted que como cristianos muchas veces estamos ahí dando vueltas, nos damos vueltas ahí en el desierto y no vemos mayores cosas, siendo que el Señor dijo que nosotros haríamos cosas mayores que Él? Y las cosas que Él hizo, sanar a los enfermos, ¿cierto? Los paralíticos caminaban y muchas cosas más, porque hoy no las podemos ver. Que cuando conversábamos el tema, nos dábamos cuenta de que los apóstoles eran personas naturales igual que nosotros. ¿Y qué es lo que marcó la diferencia en ellos para poder hacer cosas después? Fue la llenura del Espíritu Santo. Que nos dimos cuenta que eso fue como una clave que le permitió abrir la mente o salir del paradigma. Porque quizás hasta antes de recibir el Espíritu Santo, y lo podemos ver, ellos se preocupaban de qué tenían que comer, de qué tenían que vestir, qué iba a pasar con las familias, cosas que a nosotros nos pasan. Entonces, nosotros quizás no damos fruto porque todavía estamos encerrados en el paradigma natural o en la carne. Entonces, nos cuesta creer que Dios va a cubrir todo, como dice su palabra. Nos cuesta, digamos, entender el propósito de Dios porque siempre estamos más preocupados del propósito que tenemos nosotros en lo natural. ¿Y qué va a hacer de mi familia? ¿Y qué va a hacer de mí si no trabajo? ¿Quién va a cubrir mi gasto? Entonces eso bloquea nuestra mente y evita que podamos abrir a lo sobrenatural. Por eso que a veces yo he escuchado que la pastora dice que los tratan como locos. O dicen que somos locuras los cristianos por creer en esas cosas y confiar en que Dios va a cubrir todo. Porque es algo fuera de lo racional. Entonces yo creo que es importante que nosotros tenemos que aprender a poder ser llenos del Espíritu Santo, a buscar, como dice el hermano Guillermo, en oración, en estar en comunión con Dios, porque la única forma, digamos, de poder dejar nuestra criatura atrás y hacer cosas y entender el propósito de Dios, es estar en comunión con Dios y llenarlo del Espíritu Santo para que se lo abra nuestra mente. Porque aquí hay una palabra que dice Lucas 9, del 61 al 62,
Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le respondió, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Entonces yo creo que en el caso mío, o a lo mejor en algunos casos de algunas personas que pertenecen a distintos tipos de religión, no solamente a la que en este caso pertenecemos nosotros, el problema es que por qué no hacemos cosas mayores es porque pusimos la mano en el arado, pero de vez en cuando miramos para atrás. No somos capaces de cortar ese vínculo con lo natural. Nos cuesta cortar los vínculos con nuestros familiares, con nuestros amigos, y ni hablar también de la parte, digamos, palpable económica, porque tenemos que pensar que cuando Jesús vino aquí a la tierra, como dice su palabra, no tenía ni a dónde dormir. Entonces, uno dice, chuta, es fuerte, porque imagínense que él podría tener todo, pero él prefería no tener dónde dormir. Entonces nosotros como que nos digan, oye, seguir a Dios puede llevar a eso, es como que chocante para nosotros y nos da temor. Sabemos que Dios nunca no nos va a dejar donde no dormir, pero nos produce ese temor, porque todavía estamos en la carne. Porque si no tuviéramos la carne y confiáramos así plenamente en Jesús, no tendríamos el temor de saber que siempre vamos a tener donde dormir, un techo que nos va a cubrir, alguien que se va a preocupar de nuestras familias. Entonces, eso me daba cuenta yo, de que nosotros todavía no tenemos esa comunión que lograron tener los apóstoles, o no sé nosotros, hablo por mí, porque a lo mejor otras personas quizás ya han logrado tener esa comunión y gloria a Dios que haya sido así, pero no tener esa misma comunión que tuvieron los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo, que les permitió abrir su mente y poder entender el propósito que tenían en la tierra y empezar a predicar al mundo, y a empezar a convertir personas. Yo creo que eso es lo primero que nosotros los debería, o en este caso a mí debería pasarme, estar lleno del Espíritu Santo, porque ahí ya podría empezar a derribar los paradigmas que me tienen todavía ahí como encasillado en la carne. También puse acá que uno también tiene que estar dispuesto a ir donde Dios lo necesite, y muchas veces uno tiene ese temor de que quizás lo mande para un lado, lo mande para otro, que significa que tenga que dejar familia, como decía anteriormente, y a veces los convertimos en religiosos cómodos, que mejor vamos a una iglesia, adoremos ahí porque está cerquita de la casa, tengo mi casa acá, yo tengo mi auto acá, y no estamos dispuestos de tomar más allá el propósito de Dios, porque como lo podemos ver en la vida de él andaba como errante de un lado para otro buscando siempre a quien evangelizar. Entonces, eso me decía Dios, ¿estás dispuesto tú a hacer eso? A tomar tu cruz y seguirme, o preferís ser un religioso ahí dentro del montón, cómodo y fuerte lo que Dios lo dice, porque como dijo el hermano Guillermo, hay un propósito claro, que primero la salvación de uno y después buscar la salvación de más personas, y muchas veces quizás no hacemos eso, buscamos la salvación de nosotros y ahí nos quedamos cómodos más, porque ya tenemos añadiduras, tenemos una casa, tenemos una familia, tenemos, no sé, comodidad, la iglesia me queda cerquita, se acomoda a mi rutina y no me pide mucho más allá de que tenga que dejar de hacer cosas que antes hacía. Entonces, eso me hablaba Dios, que realmente tenía que buscar más de Él, estar más en comunión con el Espíritu Santo para poder abrir mi mente y avanzar y dar fruto, porque si no siempre voy a ser, como dijo usted, una semilla que va a estar enterrada en la tierra, pero nunca voy a morir y nunca voy a salir a flote. Eso es más. Amén. Gracias, hermano Eric. Y la verdad es que creo que viene en el Espíritu, creo que viene un tiempo nuevo, mis hermanos, que ustedes que nos están escuchando ahí en su casa, ustedes que nos están escuchando a lo mejor ahí en el auto, sé que viene un tiempo nuevo para nuestras vidas, y lo creo, sé que un mover hermoso que viene de parte del Señor, y los invito a leer una palabra que está ahí en Hechos 1, del 4 al 5, y dice, estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Eso Jesús ya había partido, Jesús ya había, cierto, subido, cierto, al cielo, y les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, sino que les da una promesa, les dice que se mantengan juntos y que esperen la promesa que oyeron de él, que dice que Juan ciertamente los bautizó con agua, pero más vosotros, le dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y después, en Hechos 2, habla de la venida del Espíritu Santo. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban todos en un mismo sentir. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Aquí, mis hermanos, es donde, sé que ustedes nos están escuchando en este día, hermanos, pero es aquí donde está el centro del mensaje, donde el Señor nos quiere llevar. El Señor primero, ¿no es cierto?, nos habló de la fe, de la obediencia, cuando llegamos, de morir a los deseos, ¿cierto?, de nuestra carne, de abandonarnos a nosotros mismos, de dejar todo eso, todos nuestros anhelos, nuestros sueños, todo lo que está ahí, por seguirle a Él. Pero el Señor tiene aquí una promesa. Sé, y conversábamos con los hermanos cuando estábamos preparando este tema, mis hermanos, lo conversábamos, porque decíamos, ¿por qué no hemos hecho mayores cosas? ¿Por qué no hemos podido avanzar? ¿Por qué no estamos viendo que muchos se conviertan? Y llegábamos y el Señor nos llevaba a una sola conclusión, a querer, hermanos, buscar más del Espíritu Santo, a anhelar ser llenos de ser bautizados, ¿cierto? De ser bautizados en el Espíritu Santo, como Jesús les decía. Ahí dice que ellos estaban unánimes, que estaban todos juntos ahí en el aposento alto. Todos tenían este anhelo de recibir esta promesa de ser llenos del Espíritu Santo. Así en este día los invito, mi hermano, ustedes que nos escuchan y nosotros mismos, que el Señor pueda poner este anhelo en nuestro corazón de querer ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando seamos llenos, ya no vamos a ser los mismos, ya no vamos a ser los que fluctúan, ya no vamos a ser los que somos mediocres. No. Y ahí, como el hermano Eric decía, los apóstoles, ¿cierto? Pedro en una ocasión estaba ahí sobre la barca, ¿cierto? Jesús le dijo, ven, y él va, ¿cierto? Y empieza a andar sobre el mar, pero después se empieza a hundir, ¿cierto? Felipe también, cuando Jesús hizo milagro, él le dijo, ¿dónde vamos a comprar todo el pan para darle a toda esta gente? Ellos pensaban en las cosas naturales, ellos estaban ahí en un mundo natural donde no podían ver lo que es verdadero, lo espiritual. Y ellos, siendo aún sus discípulos, después llegan a ser apóstoles. Y ahí es donde los quiero llevar, porque ellos no eran hombres espectaculares, hombres sobrenaturales, sino que eran hombres y mujeres como nosotros, personas falentes, personas que fluctúan, personas que muchas veces están ahí. Pero, ¿dónde nos quiere llevar el Señor en este día, mi hermano? A que podamos primero rendirnos y decirle, Señor, pasa tú delante, yo ya no doy más con esta situación, así que voy a tomar mi cruz y te voy a seguir, y yo ya no quiero más, ya no quiero mis planes, ya no quiero mis sueños. Yo tengo muchos sueños en lo personal, en lo profesional, pero veo que no avanzo muchas veces, y cuánto más los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. Así que en este día quiero invitar a mis hermanos que están ahí a que puedan estar buscando al Señor, puedan pedirle, puedan anhelar este mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, pedirle que Él venga a habitar en nosotros, que Él venga a quemar toda grosura, todo el pecado que está ahí, que muchas veces a lo mejor no hemos soltado, caemos en situaciones que no hemos abandonado algunas cosas, pero el Señor nos habla primero a nosotros y
y llegábamos a esta conclusión, que si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, vamos a ser personas que están ahí como esos huesos secos que habla el profeta Ezequiel, que están ahí y que aún cuando el profeta, cierto, les profetizó que subieran huesos, cierto, o sea, que subiera carne, que subieran tendones, que subiera la piel, cierto, sobre ellos, pero aún no estaba el Espíritu Santo, ya estaba formado el cuerpo. Pero cuando el Señor le dice, profetiza sobre ellos, y profetiza a los cuatro vientos para que venga el Espíritu sobre ellos, y ahí vivirán. ¿A dónde los quiero llevar, mi hermano? A que si el Espíritu Santo no viene a llenarnos en este tiempo, vamos a ser como esos cuerpos inertes que estaban ahí, llenos de piel, llenos de tendones, llenos de músculos, pero sin hacer nada, vamos a estar ahí. Pero cuando venga el Espíritu Santo, vamos a ser como un ejército que se levanta en pos, ¿cierto?, del Señor, de hacer las cosas que al Señor le agradan. Y le pedimos en este día al Señor, sé que el Señor está aquí con nosotros, sé que el Señor nos escucha, sé que usted que está escuchando está hablando a ti, mi hermano. El Señor quiere llenarte de su Espíritu Santo, quiere tocar tu corazón, quiere sanarte, quiere llevarte a mayores cosas, a ti y a mí, porque mayores cosas haremos y debemos creer. Ahí está la fe, debemos creer. Le pedimos en este día al Señor que Él pueda llenarnos, que pueda poner ese anhelo en nuestro corazón de poder buscarle. Yo he estado todos estos días con ese decirle, Señor, yo no puedo, necesito que me llene. Así que en este día los invito a mis hermanos que están ahí a orar y a pedirle al Señor que nos despierte como iglesia, a que estemos todos unánime en el mismo sentir, de ser llenos de su Espíritu Santo. Y bueno, me sé que el Espíritu Santo hizo algo, no sé, pero es el sentir del Señor, de que estemos llenos. Así que mi hermano Guillermo, bueno, sé que todo esto que hemos estado hablando, ¿cierto? Empezando por nuestro hermano Eric, de la obediencia, de la fe, de nuestro hermano Guillermo, de dejar morir, ¿cierto?, a los deseos de la carne, de dejarnos, de morir a todo nuestro anhelo, a todos nuestros sueños por causa del Señor, y a ser lleno del Espíritu Santo no tiene más que un fin, que es la salvación. Así que mi hermano Guillermo, lo dejo con usted, sé que el Señor lo va a usar. Amén. Bueno, como decía el hermano Juan Carlos, Dios vino, Jesucristo vino en obediencia con un propósito. El propósito era entregar, ¿cierto?, su vida por nosotros, por nuestros pecados, y llevar salvación. Y este es el punto principal. Como podemos ver, Jesucristo fue obediente, y obediente hasta la cruz. Eso nos pide el Señor ahora, así como el mandato que dejó a los discípulos y apóstoles, ¿cierto?, incluido a Pablo, que fue el último. Ellos todos cumplieron el mandato que el Señor les entregó, y fueron obedientes. Ahí vemos también la obediencia de los apóstoles. Y ahora nos toca a nosotros, hermanos, en este tiempo, en los últimos tiempos, nos toca a nosotros tomar esa posta, como le podríamos decir, para ser obediente al Señor y cumplir con el mandato que Dios dejó. Porque somos llamados, somos escogidos por el Señor. Dice su palabra que nosotros no lo escogimos, Él nos escogió a nosotros. Eso dice su palabra. Entonces nos escogió para hacer grandes cosas, hermano. Y este es el punto principal, para llevar el Evangelio a todo el mundo y para que el mundo sea salvo. Dios también me ha entregado una palabra, hermano, que es importante la oración, hermano. Lo invito a orar. Es importante orar, hermano, para que Dios venga a hacer cosas en nosotros, para que venga también
la llanura del Espíritu Santo, como hablaba mi hermano Juan Carlos. Voy a leer en la palabra que hay en 1 Corintios 12, 4 al 11. Voy a tratar de leer un poco bien acá. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, voy a dar vuelta a la hoja, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Aquí el Señor nos habla que tenemos, está la promesa del Señor, están los dones, dice también hay diversidad de ministerios, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no lo hemos tomado? ¿Por qué no están activos los dones? Porque el Señor nos dice aquí en esta palabra que están los dones, hay dones, hay diversidad de dones, como dice la palabra, y de ministerios. Entonces Dios nos llama en este día, nos está hablando de esto, que nosotros tenemos que tomar la palabra, hermano, y hacerla efectiva en nuestras vidas, como dice el Señor, que nosotros tenemos que activar la palabra en nuestra vida, que la palabra se haga vida en nosotros, ¿cierto? Y siendo lleno de, como decía el hermano Juan Carlos, siendo lleno del Espíritu Santo. Yo aquí también, Dios me hizo anotar algunas cosas. Dice, aquí Dios nos habla de diversidad de dones, diversidad de ministerios, de diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. También nos dice que todo esto es manifestado por el Espíritu. Dice, para provecho. Yo lo destaqué eso, para provecho. Esto quiere decir, anoté también acá, Dios nos da todas estas cosas para provecho del cuerpo y crecimiento de la iglesia del Señor. Eso es súper importante, hermano. Para eso el Señor tiene estos dones y diversidad de dones y de ministerio. El Señor nos pone todas estas cosas para que nosotros seamos de provecho y el crecimiento de la iglesia, ¿cierto? Y en el Señor. Dice, también anoté acá, con el propósito final, dice, de la salvación a nuestras almas y de muchas más. Este es el propósito final, hermano, y que es lo más importante del tema de hoy, que es el propósito final de la salvación de nosotros y de muchas almas que nosotros podamos alcanzar. Si nosotros nos negamos a la carne, si nosotros buscamos del Señor y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos alcanzar muchas almas, que a la final, hermano, cuando nosotros vemos de un principio, es así, con el Señor Jesucristo. Vino con un propósito, fue obediente y obediente hasta la cruz, con un solo objetivo y propósito, de salvar nuestras almas, ¿cierto? Y yo puedo ver el amor de Dios para con sus hijos. Dios nos llama que somos hijos, hermano, pero al que hace la voluntad del Señor nos llama hijo, solamente al que hace la voluntad. Y yo no sé, yo me pregunto en esta hora y les pregunto a ustedes también, ¿estamos haciendo realmente la voluntad del Señor?
no estamos muriendo la carne, estamos haciendo lo que Dios nos pide, porque están los dones, pues recién repito lo mismo, están los dones, Dios tiene todo para que nosotros hagamos y concluyamos la obra que Dios nos, para cual fuimos llamados. Entonces, el tema principal acá, hermano, que Dios a mí me lo regaló hace un tiempo, es la salvación. Estamos congregados, llegamos al Señor, pero el fin de todo esto es la salvación. Dios no está hablando hoy día y no estaba hablando mucho tiempo, hermano. El propósito final de todo es la salvación de nosotros y que nosotros, a través de nuestra obediencia, podamos alcanzar a muchos. Amén, amén. Gracias, hermano Guillermo. Se nos acabó el tiempo. A lo mejor es un tema que pudiese alcanzar para mucho más, pero en este día solo queremos llevarlo a esto, a que primeramente, como decía el hermano Guillermo, podamos morir, ser obedientes, morir a nuestros deseos, ¿cierto? Anhelar ser llenos de su presencia y poder dejar que el Señor pueda hacer una obra en nuestras vidas, una obra maravillosa. Así que dejo con usted a mi hermano Eric para que se pueda despedir. Cortito, hermano Eric, cortito, hermano Guillermo, que se puedan despedir, porque ya estamos en la hora. Dos cosas. Primero, que no lo olvidemos que este programa se llama Despertando Valientes. Primero, me lo trae a la memoria Dios. Y segundo, me dice que no lo olvidemos de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Algunas fueron sensatas y otras no. Esperemos que nosotros seamos sensatos para que logremos la salvación. Eso nomás, hermano. Bien, hermano Guillermo. Bueno, hay palabras, hermanos, que se repiten y se repiten y se repiten. Como yo le leía que últimamente dice: buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Y de repente nosotros andamos más en la añadidura buscando cosas como lo hace el mundo y no hacemos lo que Dios nos manda. Está todo escrito, hermano, así que yo lo invito a que busquemos al Señor, porque el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros, con un propósito final que recién les decía, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, mi hermano. Vamos a orar para despedirnos. Así que los invito a inclinar su rostro donde están y pedir que el Señor pueda sellar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darle gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque usted ha hablado en este día, Señor. Oramos, Señor, por cada persona, Señor, que escuchará este programa, Señor. Oramos, Señor, para que venga un despertar, Señor, sobre sus vidas, Señor. Para que venga un levantamiento, Señor, espiritual, Señor, sobre cada uno de sus hijos, Señor. Padre, levántanos, Señor, llénanos de tu presencia, Señor. Aún en las noches, Señor, visítanos, Señor, donde estamos, Señor, que su presencia, que su fuego santo pueda quemar, Señor, sobre nuestros corazones, Señor, en este tiempo. Padre, su palabra dice, Señor, que como decía nuestro hermano Guillermo, que hay diversidad, Señor, de dones, de ministerios, Señor, y declaramos, Señor, que en este tiempo, Señor, muchos ministerios se levantarán, se activarán los dones, Señor, sobre su casa, sobre su iglesia, sobre sus hijos, Señor. Dones, Señor, para el crecimiento de la iglesia, para la salvación de almas, Señor. Así le pedimos, Señor, que usted esté levantando también profetas, Señor, apóstoles, Señor, maestros, Señor, pastores, Señor, evangelistas, Señor, llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo para el final de los tiempos, Señor. Su palabra dice, Señor, que usted dejó el mejor vino para el final, Señor. Y así declaramos, Señor, que el mejor vino, Señor, está a punto, Señor, de ser servido, Señor. Ese mejor vino, Señor, está por levantarse, Señor, y pedimos, Señor, que pueda levantarnos, pueda despertarnos, pueda llevarnos, Señor, a un mayor nivel, Señor. Te pido, Señor, que puedas poner ese anhelo de buscarte, Señor, y de ser llenos, Señor, y ser bautizados, Señor, en Espíritu Santo. Le damos gracias en este día. Declaramos, Señor, que somos benditos, Señor, con toda bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nos despedimos.
En el amor del Señor le damos gracias a cada uno de los que nos escuchó en este día y solo desearles que el Señor pueda ahí estar llenando sus vidas, llenando sus corazones y llevándonos a más. Así que, chao mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Chao, chao. Ser valientes, nacimos para ser valientes. Éramos guerreros